la manigua vivía cuando el Mambí se Saludos, batía. estudiantes, profesores y familiares del segundo año de la formación pedagógica. Debido a la situación epidemiológica que afecta al mundo y a nuestro país, el curso ha cambiado su forma tradicional y nos volvemos a encontrar en este espacio para analizar juntos y transitar los caminos de la historia patria. Bienvenidos y acompáñenos. La asignatura Historia de Cuba en el segundo año de la formación pedagógica transita por dos unidades. La unidad 4, la sociedad cubana entre 1935 y 1952, alternativas y movilización popular, y la unidad 5, Cuba entre 1953 y 1958, dictadura, resistencia y revolución. Justamente a la unidad número 4 estaremos dedicando nuestro espacio de hoy. Una unidad en la que vamos a analizar, de hecho, todas las características del periodo histórico en una especie de generalización, que es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Generalidades del periodo de 1935 a 1952. Y lo vamos a hacer a partir de varios ejes o bloques temáticos que a nuestro juicio caracterizan en esencia este periodo. Y lo primero que vamos a hacer es analizar la situación económica. ¿Cuál era la situación económica de nuestro país entre 1935 y 1952? Partiendo de que la característica o las características generales de este periodo es que nuestro país era monoproductor, monoexportador y dependiente. Una característica que no solamente afectaba al país, sino que afecta a toda Latinoamérica para este periodo. La monoproducción radica, y vamos a partir del análisis de la palabra y del prefijo mono, que significa uno. Esta monoproducción es que solamente producíamos un solo rublo exportable, la caña de azúcar. Este rublo exportable, que era lo único que producíamos, se lo vendíamos a un solo mercado, el mercado norteamericano. Y dependíamos única y exclusivamente de los monopolios de este mercado, lo que trajo consigo un atraso agrícola e industrial y por tanto la deformación estructural de nuestra economía. Para aplicar estas características en nuestro país, el gobierno norteamericano tuvo en cuenta mecanismos de dominación económica de 1935 a 1952. En primer lugar, la ley Costigan-Jones o ley de cuotas azucareras, una ley que fijaba la cantidad de azúcar que entraba al mercado norteamericano de nuestro país, acentuando aún más la deformación de la economía y la dependencia económica. Ahí les pongo las páginas del libro de texto donde pueden profundizar en este aspecto. El mal llamado Tratado de Reciprocidad Comercial de 1934. Este Tratado de Reciprocidad Comercial ponía tarifas fijas en aranceles a más de 400 productos norteamericanos en Cuba y solamente a 35 productos de Cuba en el mercado norteamericano. Como pueden ver, no hay tal reciprocidad, sino una desproporcionalidad marcada en este aspecto. También están las páginas del libro de texto donde pueden justamente revisar y profundizar en este aspecto. Las inversiones de capitales que para este periodo histórico evolucionan. Y evolucionan porque ya no solamente es en el azúcar, sino en la extracción de petróleo, en la extracción del níquel, en la manufactura y sobre todo en los servicios públicos, sobre todo entre los años 1939 y 1945, periodo de la Segunda Guerra Mundial. También están las páginas del libro donde pueden buscar y profundizar en estos aspectos. Las características generales de este periodo desde el punto de vista económico ya lo podemos ir concluyendo. La dependencia de un solo mercado, el mercado norteamericano, lo que afecta o perjudica de manera marcada nuestra economía. La política de cuotas azucareras que limita las posibilidades de exportación de azúcar, nuestro único rublo exportable. Y además, la industria azucarera que presenta un ritmo irregular y en periodos de guerra el alza y en periodos de paz declive. Ahora, partiendo de este análisis, ¿cuál sería entonces la situación política o qué caracteriza a la situación política cubana en este periodo? Ese sería el otro
eje temático que nosotros vamos a analizar, la situación política, que de manera general está caracterizada por la inestabilidad política, el ascenso al militarismo, y para este periodo vamos a ver a Fulgencio Batista como ese hombre fuerte que desde que surge, desde que es el jefe del ejército, ese hombre fuerte capaz de aplicar y llevar a vías de hecho los intereses de Estados Unidos y de su gobierno en nuestro país. Y una feroz represión que lleva al reflujo y a la división del movimiento obrero cubano. Vamos a analizar ahora la primera característica de este periodo, que es la inestabilidad política. Entre 1935 y 1944, 9 años, pasaron por el poder alrededor de 4 presidentes. Ahí lo pueden ver en la presentación. Analicemos un instante el periodo de 1940 a 1944, periodo de gobierno de Fulgencio Batista Saldívar. Este periodo de gobierno está caracterizado por el militarismo, un periodo en el que, como ustedes pueden ver y de sus conocimientos de la historia universal, está ocurriendo en el mundo la Segunda Guerra Mundial. Toda la economía y todo el país se puso en función de la guerra. Es el periodo en el que Fulgencio Batista declara la guerra a la Alemania nazi. Esto que acabamos de ver es el reflejo de la inestabilidad política que existe en este periodo en nuestro país. Pero podemos ir concluyendo, y de hecho les voy diciendo que para 1939 se da en nuestro país un proceso eleccionario y se convocan a elecciones constitucionales. Esto es de suma importancia, se avecinan cambios y transformaciones producto de la misma situación internacional. Es para este justo año que se aprueba la Constitución de 1940. Parlamentarios que vienen de la Revolución de 1930 y que justamente vienen con ideas comunistas. 3 de ellos son mujeres y una comunista, la señora Esperanza Mastrapa, para que vean la importancia de los nuevos cambios que se van dando en nuestro país. La Constitución de 1940 tiene un carácter democrático burgués y es, de hecho, superior a la de 1901, que, como recordarán, surgió con el apéndice constitucional de la enmienda Platt, lo que garantizaba el dominio de Estados Unidos sobre nuestra isla. Pero, ¿qué importancia tiene la Constitución de 1940 para el pueblo cubano y en la historia? Es la más importante conquista democrática de este periodo, resultado de las luchas anteriores. La más progresista, y fíjense, lo resalto, la más progresista del continente latinoamericano, no solamente en Cuba, sin dejar de ser burguesa. Una constitución que reconocía algunas aspiraciones y demandas del pueblo cubano. Descanso retribuido, seguros sociales, protección a la maternidad, entre otras. Unas medidas que, como ustedes recordarán, también aplicó Guiteras en el gobierno de los 100 días. Ahora, 1944, regresan las elecciones a Cuba. Elecciones que justamente asume el poder los gobiernos auténticos. Ramón Grau San Martín y Carlos Prío Socarrás. Este periodo histórico se reconoce en la historia como el periodo de los gobiernos auténticos, un periodo que tenía sus características y justamente los gobiernos auténticos se fueron ganando el apoyo popular por el programa que presentaban, que hablaba de diversificación económica, de eliminación del desempleo, de creación de escuelas, de lucha contra la corrupción. Pero, ¿habrá sido eso la realidad del gobierno o de los gobiernos auténticos? ¿Qué caracterizó en esencia a los gobiernos auténticos? Las características de los gobiernos auténticos están en la corrupción, la demagogia, la represión, el entreguismo y la aplicación desmedida de la política de Guerra Fría. Es en el periodo donde se aplica el nepotismo, donde crece la corrupción política administrativa, donde crece la represión, donde pierde autonomía la Universidad de La Habana, donde mandan a asesinar a importantes líderes como Jesús Menéndez Larrondo, el entreguismo con los empréstitos solicitados al gobierno norteamericano,
sube el precio del transporte. Es esta las características de los gobiernos auténticos, que a la postre traicionaron al pueblo y lo defraudaron. Entre todo esto que hemos analizado, ¿cómo se habrá manifestado el resurgir de esa conciencia revolucionaria, el resurgir de ese proceso revolucionario cubano? Esa es la otra característica o el otro eje temático que nosotros vamos a analizar, el desarrollo del proceso revolucionario cubano. De 1937 a 1945 hay una situación internacional importante que surge y que de hecho se refleja en la situación nacional. Es el periodo de la Guerra Civil Española, es el periodo del gobierno de Lázaro Cárdenas en México, es el periodo además de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto tuvo su reflejo en la situación nacional cubana. Hay una apertura democrática. ¿Por qué? Es el periodo en el que se refleja Pablo de la Torriente Bravo cuando va hacia España a luchar y a dar su sangre por los españoles. Es el momento en el que hay una apertura, incluso vuelve a tener autonomía la Universidad de La Habana. Es el momento en el que Fulgencio Batista le declara la guerra a la Alemania nazi. Es el momento en el que los cubanos exigen la liberación del fascismo y se crean incluso organizaciones que piden que el fascismo salga de Rusia, de la URSS. Por eso es que se caracteriza este periodo. Pero es el momento también en el que surgen importantes congresos obreros campesinos y se da la estrategia y se cumple con la estrategia del cuarto pleno del Partido Comunista de 1935 que habla de la creación de un frente único en el que se aglutinen todos los proletarios. Y es en el Congreso Nacional Obrero de 1939 donde se lleva vías de hecho esto. Su acuerdo más importante es la constitución de una organización que agrupe a todos los trabajadores, la Confederación de Trabajadores de Cuba, que logra en esencia la unidad del proletariado y que se funda el 28 de enero de 1939 con Lázaro Peña al frente, el comunista Lázaro Peña, que viene a ser su secretario general. También están ahí las páginas del libro de texto donde pueden consultar y profundizar en este aspecto. Y les tengo una foto de Lázaro Peña, amigo de Fidel y que defendió a los trabajadores hasta el último minuto de su vida. ¿Dónde radicó entonces la importancia histórica de la fundación de la Confederación de Trabajadores de Cuba? Significó el logro de la unidad y el logro del movimiento sindical cubano. Dotó al proletariado de una organización capaz de representar y defender sus derechos. Entre tanto, también hay partidos que van surgiendo en la Cuba de estos tiempos, partidos importantes y que se van ganando por su programa de lucha, por su programa nacionalista, se van ganando el apoyo popular. Me estoy refiriendo al Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, surgido en 1947 y encabezado por Eduardo René Chivas. Ahí les pongo también las páginas del libro de texto donde pueden profundizar al respecto. El Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo tiene un programa nacionalista que aboga por escuelas, que aboga por reforma agraria y que tiene un emblema, una escoba para barrer los males de la sociedad y una consigna, vergüenza contra dinero. Lo que significa, y quiero que ustedes hagan el análisis de en el contexto que surge este partido y lo que significa ese emblema y esa consigna, vergüenza contra dinero. Analicemos también que en este partido se van aliando jóvenes, figuras importantes, que van a ser protagonistas de la próxima etapa de lucha. Es el caso de Fidel Castro Ruz y Abel Santamaría.
la juventud ortodoxa, que sigue la prédica de Chivas y que tiene sus ideas también. Para 1952 vuelve a estar Cuba en elecciones. Elecciones en el que el Partido Popular tiene grandes posibilidades de ganar porque se ha ganado el apoyo popular y por su prédica, además de todo lo que pide de las reformas nacionalistas. Pero ¿qué ocurre? Que no llega al poder el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo. Justamente el 10 de marzo de 1952 existe un golpe de Estado por Fulgencio Batista Saldívar. Ese hombre fuerte, capaz de dar y seguir al amo imperial. Golpe de Estado de Fulgencio Batista Saldívar que llega a ser y llega a constituir la crisis de la democracia burguesa. ¿Qué posiciones habrán asumido las diferentes organizaciones y partidos ante este golpe de Estado? Estamos hablando de los partidos que apoyan o dejan el camino libre al golpe de Estado. La posición demagógica del Partido Ortodoxo y del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, la posición abiertamente reaccionaria del Partido Liberal, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, que apoyan o dejan libre el camino al tirano. Pero hay una oposición popular. El Partido Socialista Popular se opone. Los jóvenes universitarios de la Universidad de Oriente y La Habana se oponen. Y la juventud ortodoxa, encabezada por Fidel Castro, también se opone al golpe. Y es que Fidel escribe un artículo, Revolución no, zarpazo. En el libro de texto también aparece un fragmento de este artículo que los invito a leer detalladamente y a hacer un análisis de qué está pasando, de cuáles son las ideas ya de Fidel respecto a este golpe de Estado. Vamos a la sección Clio Curiosidad para conocer curiosidades de nuestra historia. Algo poco conocido de la historia es que después del golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, los jóvenes de la juventud ortodoxa, encabezados por Fidel Castro, enterraron la Constitución, asistieron al entierro de nuestra Constitución. Y en esta foto, que se ve que es una foto poco conocida, vemos a Raúl Castro Ruz al frente con nuestra bandera, asistiendo al entierro de nuestra Constitución, para que ustedes vean el significado que le dio la juventud ortodoxa al hecho del 10 de marzo de 1952. Y ahora los dejo con otra sección, la sección Conectando. El 10 de marzo de 1952, el hombre fuerte reaparece en Colombia. Y Prío, millonario e ileso, sale hacia el exilio. Batista es nuevamente la carta de triunfo de los intereses que contemplan temerosos
la debilidad republicana y el creciente descontento popular. Las elecciones pueden traer alguna sorpresa y la indignación del pueblo ha aumentado con la muerte de Chivas. Los intereses reaccionarios cubanos y extranjeros llaman a su representante, Batista, y a su instrumento, el ejército. Ambos ya han probado su eficacia. La República está salvada. El general Batista, ante los micrófonos de todas las emisoras del país. ¡Silencio! ¡Silencio! Hablo al pueblo de Cuba. Después de haber disfrutado de estas dos secciones, les pregunto, ¿cuáles habrán sido las causas del golpe de Estado de 1952? En primer lugar, la influencia de la oleada golpista latinoamericana como consecuencia de la política de Guerra Fría. En segundo lugar, el agravamiento de la situación económica y sociopolítica de nuestro país. Luego, el temor de esa reacción interna y del imperialismo a una apertura democrática en nuestro país si el partido ortodoxo asumiera el poder. Y por último, el apoyo del imperialismo, el ejército y otros sectores al tirano Batista. Los voy a dejar entonces con esta imagen, que significa la crisis de la democracia burguesa. Cuba en el centro, representado en esa vasija, en esa copa, que se quiebra porque viene con el puño de los auténticos al puño del golpe de Estado. ¿Qué habrá significado entonces para los cubanos y para Cuba estos dos golpes? Reflexionemos entonces después de haber analizado todo esto en clase. Ahora sí no queda tiempo para más. Los dejo entonces con el estudio independiente. Durante el periodo de 1935 a 1952, los Estados Unidos ampliaron y perfeccionaron los mecanismos de dominación sobre Cuba. Fundamenta esta idea con 4 razones. La actividad 1 de la página 237 del libro de texto, la actividades 1 y 2 de la página 245 del libro de texto y la actividad 1, 2 y 3 de la página 250. Actividades que le permitirán profundizar en todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos tratado en la clase de hoy. También pueden profundizar, y de hecho lo estoy remitiendo, al repasador virtual y al portal Cuba Educa, donde pueden, además de estos temas, vincularse y estudiar y profundizar en otros también. Y ya nos despedimos. Siempre les recuerdo, siempre cuidarse, el uso del nasobuco es importante para volvernos a encontrar. De antemano, gracias por la deferencia. Repasador virtual, un espacio de aprendizaje. Más allá de la escuela, desde la primera infancia hasta el nivel medio superior. Lo que necesitas para resolver tus dudas. Profesores virtuales te acompañarán en su rol de conductores y guías del aprendizaje. Consulta tus dudas, inquietudes e interrogantes. Contáctanos.
los interesados en aprender inglés y ajedrez, les proponemos nos acompañe, pues tenemos Universidad para Todos en el canal educativo. Los domingos de 8 a 10 de la mañana, clases de inglés y ajedrez en el canal donde siempre se aprende. Para prevenir las infecciones respiratorias en los niños, aliméntalo con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses o complementada con otros alimentos hasta los 2 años o más. Protégelo de personas enfermas de gripe u otras infecciones respiratorias. Evita los cambios bruscos de temperatura. No lo expongas al humo de tabaco. Ante los cambios bruscos de temperatura, cúbrelo con ropas adecuadas. Prevenir con educación. A todos nos agradan los servicios más seguros y equitativos. Por eso en la isla, el sistema de atención a la familia lleva los alimentos al hogar. Los grupos etarios vulnerables continúan como primera prioridad en la distribución de productos y se diversifican las vías para gestionar trámites en el registro de consumidores. En toda la actividad de comercio, promovemos el servicio a domicilio para el confort de la familia cubana. Protección al consumidor. Dadme todas las alegrías, aún las más secretas. Dadme para mi vida todas las vidas. Dadme todo el dolor de todo el mundo. Yo voy a transformarlo en esperanza. Mira a tu alrededor, los lugares que amamos, los sueños que tienes, la familia, los amigos, lo verdaderamente importante. Cuídate y cuídame. Aún nos queda un universo por descubrir. Piensa que nacen entre espinas flores. Centro de Lingüística Aplicada de Santiago de Cuba. ¿Conoces las versiones electrónicas de nuestros diccionarios? Son otra forma de acceso a los mismos y de fácil navegación, con imágenes y videos muy cubanos, además de la conjugación de 2040 verbos, disponibles tanto en línea como en soportes portátiles. 50 años en defensa de nuestro idioma.